¿Cómo están, queridos telespectadores? Aquí estamos nuevamente junto a ustedes en una nueva edición de su programa Verdadera Justicia, aquí desde GB Latam TV, que es Giorgio Bongiovanni Latam TV. Como es habitual, les pedimos que se suscriban al canal GB Latam TV y pinchen la campanita, de manera tal de que sean informados de cuando un nuevo material, un nuevo video se sube a la plataforma. Bueno, me acompaña, como es habitual, María Cecilia Bartolín, investigadora y comunicadora, que siempre está con nosotros. María Cecilia. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Feliz de poder estar con ustedes nuevamente. Bueno, vamos a continuar, vamos a dar un pequeño paseo de noticias y eventos que están pasando en nuestro mundo, que siempre son de relevancia mundial y que guardan relación con lo que nosotros llamamos el final de los tiempos, porque hay muchos signos de lo mismo, empezando por la guerra, empezando por las fuerzas de la naturaleza que están actuando muy fuertemente, y lo tenemos en Venezuela, que hemos tenido dos sismos muy fuertes y muchas réplicas, y nos afecta a nosotros porque aquí en Chile existe una gran comunidad de personas venezolanas que, por cierto, tienen parientes en Venezuela. Entonces, es muy difícil que un venezolano de acá no tenga algún problema o esté relacionado con alguien que haya sufrido allá en Venezuela. Vamos a ir con un pequeño video antes de comentar, si les parece. Sí. ¡Ayuda! Bueno, María Cecilia. Bueno, verdaderamente las imágenes que hemos visto, como estas y otras más, son absolutamente brutales. Hablamos de edificios completos colapsados. Tan es así que la presidenta de Venezuela está solicitando de ayuda, primero que nada, equipos de rescate. México ya ofreció, Chile también ya envió equipos de rescate que tienen experiencia en este tipo de desastres, porque lo que ocurrió en Venezuela es un desastre. Fueron dos terremotos, tal como tú decías, uno de 7,2 y 39 segundos después, uno de 7,5. Es impresionante el servicio de Estados Unidos. Habla de mínimo 10.000 personas muertas y hasta posiblemente 100.000 personas. ¿Por qué es importante ahora, en este momento, más allá de cualquier otra ayuda que posteriormente pueda necesitar Venezuela? Son los equipos de rescate. ¿Por qué? Porque son las primeras 72 horas las más importantes donde posiblemente se puedan encontrar personas con vida bajo los escombros. Esa es la prioridad hoy para Venezuela. No han solicitado nada salvo equipos de rescate. Ya México, Estados Unidos, de hecho Qatar, Chile y otros países que tienen estos equipos de rescate en caso de catástrofes han enviado sus equipos y también enviado, por supuesto, estos perros que están entrenados para encontrar vida. Posteriormente, cuando pase esta primera parte, esta primera etapa, si bien es cierto, ha habido milagros donde han encontrado personas vivas, incluso bebés vivos, después de varios días, lo habitual es priorizar los primeros días para poder encontrar personas
bajo los escombros. Esto va a llevar tiempo, no es nuevo, verdaderamente las imágenes son brutales. Nosotros tenemos acá compañeros que son venezolanos. Yo hablé con uno de ellos hace un par de días y verdaderamente de los conocidos que él tiene allí, van más de 20 personas que están sin vida. Entonces, verdaderamente la catástrofe es brutal. Creo que por ahora hay que pensar en la posibilidad de encontrar personas con vida y luego el gobierno venezolano solicitará la ayuda que sea necesaria, ya sea medicamentos, porque lamentablemente con esa cantidad de muertos, inevitablemente va a haber un tema de salud bastante grave. Entonces probablemente van a solicitar medicamentos, van a solicitar alimentación o cosas no perecibles, tal vez ropa o otro tipo de implementos. Por ahora lo que están solicitando, insisto, es solamente equipos de rescate. Claudio. Bueno, y para cerrar el tema, es importante destacar que Venezuela no es un país sísmico, no está en el cinturón de fuego que siempre se habla del cordón del Pacífico, que viene por la orilla del Pacífico, da vuelta y después pasa hacia Asia, que está bien, perfectamente marcado. Por lo tanto, llama la atención, estos edificios no están preparados para sismos de esa envergadura. En los países sísmicos, entre los cuales está Chile, un terremoto de esa magnitud no produce daños estructurales significativos. Entonces, eso es importante destacar porque forma parte de los signos de los tiempos y lo que está haciendo la naturaleza para la naturaleza y Dios para evitar, y esto se nos fue avisado, y está siendo avisado que vendrán muchos más terremotos y las fuerzas de la naturaleza se manifestarán fuertemente para evitar la locura del hombre que, como estábamos mencionando recién, estaba y piensa en armas, en guerra y en armas nucleares. Entonces, eso es la acción de Dios para evitar que haya una guerra nuclear. ¿Quieres agregar algo más, María Cecilia? No. Bueno, cambiamos de tema, entonces vamos aquí a un video que no vamos a comentar, que es relativo a la agresión de Estados Unidos contra Cuba, la que está anunciando, la que está amenazando, y, por cierto, a toda América Latina. Vamos con eso. Opacas para evadir las sanciones. Y entonces vienen ellos y en tono admonitorio te dicen: oh, Cuba, qué estructuras jurídicas tan opacas que tienes. Sí, claro, por supuesto, debería ser la respuesta. Son para evadir tus sanciones. A partir de ahí se empiezan a multiplicar las notas en todos los portales y la tónica es oscuridad, ocultamiento, sombras, falta de transparencia. Todo eso ocurrió en los últimos días con Gaesa. ¿Alguien sabe qué es? Probablemente muy pocos. Sin embargo, con pocas horas de diferencia, la prensa occidental se llenó de notas que, curiosamente, todas dicen lo mismo acerca de esta empresa cubana. El New York Times, la BBC de Gran Bretaña, la Deutsche Welle de Alemania y luego siguió toda la manada. Pero, ¿qué hay detrás de esta operación que se está realizando en este momento? Estados Unidos ingresó en la última fase previa al ataque militar contra Cuba. Mientras uno de sus portaaviones se dirige a la zona, la prensa está preparando la narrativa para justificar la agresión injustificable. Y no está de más insistir, cuando vemos una nota de esas, debemos recordar que no es una nota, es un arma de guerra. Vamos a desmontar la operación pieza por pieza. La ofensiva comenzó el 1 de mayo cuando Donald Trump firmó la orden ejecutiva 14.404 con nuevas sanciones contra Cuba. 6 días después, el secretario de Estado, Marco Rubio, especificó a través de un comunicado que las nuevas sanciones alcanzaban a Gaesa, cuyas siglas quiere decir Gestión Empresarial Administrada a su titular, la generala del ejército cubano, Ania Guillemina Lastres Morera, y también a otra empresa llamada Moa Níquel.
Raúl. La operación tuvo continuidad 11 días más tarde, el 18 de mayo, cuando se establecieron nuevas sanciones contra el Ministerio de Interior de Cuba, la Policía Nacional y la Dirección de Inteligencia. También incluyó a 11 personas, todos son funcionarios, muchos son ministros y otros son altos mandos del sector de defensa y seguridad. 3 días después llegó la cuarta pieza de esta operación de prensa destinada a iniciar una guerra contra Cuba. En este caso, la acusación fue contra Raúl Castro. ¿De qué lo acusan? Bueno, ya se lo contamos, pero hay que repetirlo. Lo acusan de algo ocurrido hace 30 años. En aquel momento, 2 avionetas que venían de Miami ingresaron al espacio aéreo cubano. Acciones similares se producían de manera regular, justamente para provocar la reacción de Cuba y alentar la narrativa intervencionista. Los aviones ingresaban al espacio aéreo de la isla, incluso arrojaban panfletos. Luego de muchas incursiones similares, Cuba decidió responder, como haría cualquier país del mundo si ingresan aeronaves no identificadas a su espacio aéreo. 30 años después, Estados Unidos saca aquel evento del baúl de sus provocaciones pasadas y lo trae al presente para acusar a Raúl Castro de asesinato de los 4 tripulantes. Bajo ese mismo criterio, desde George Washington hasta Donald Trump, no quedaría un presidente de Estados Unidos en libertad, pero eso son minucias. Ubiquemos aquella situación en su contexto. En aquel momento, Raúl Castro era ministro de las Fuerzas Armadas y, al igual que ocurre actualmente, Estados Unidos incrementaba la presión para someter a Cuba a su voluntad. Las dificultades económicas del periodo especial habían generado la crisis de los balseros cubanos que se iban de la isla debido a las condiciones económicas. Para maximizar el impacto, en Miami se había creado una organización llamada Hermanos al Rescate. Su objetivo declarado era realizar vuelos sobre el estrecho de Florida para localizar embarcaciones precarias con migrantes cubanos. Detrás de esa fachada, la organización se dedicaba a montar provocaciones para que Cuba reaccionara y que pudieran servir como excusa para una intervención gringa. La excusa que no pudieran usar hace 30 años, ya envejecida y ya de color ocre, la traen de nuevo para justificar este nuevo intento de agresión en curso. Permítame un paréntesis sobre la doble vara. Si de derribar aviones hablamos, el caso emblemático en lo que se refiere a Cuba y Estados Unidos fue el ocurrido en 1976 contra un vuelo de Cubana de Aviación. El autor intelectual de aquel atentado fue Luis Posada Carriles, cubano de nacimiento, naturalizado venezolano y agente probado de la CIA. En aquel atentado fueron asesinadas 73 personas. A diferencia de este caso, se trataba de un vuelo comercial y no de un avión que ingresaba a espacio aéreo de otro país sin autorización. A diferencia de lo que ocurre ahora, Estados Unidos no tuvo interés en esclarecer lo sucedido. Posada Carriles murió en libertad en 2018. Y ya adivinan dónde, ¿no? Pues en Miami. El gobierno de Estados Unidos rechazó su extradición a pesar de que los tratados internacionales firmados lo obligaban a entregarlo. María Cecilia. Bueno, eso no es más que una nueva escalada de el bloqueo brutal que lleva adelante Estados Unidos por más de 60 años en contra de Cuba. ¿Por qué es peligrosa Cuba? No es peligrosa para Estados Unidos, hablando en el sentido de que Cuba pueda hacer algo, algún atentado o algo en contra de Estados Unidos. El peligro que representa Cuba para Estados Unidos es simplemente que salga adelante, que si la deja tranquila y elimina el bloqueo, Cuba florezca, que es probablemente lo que pasaría si Estados Unidos deja de bloquearla. Hay que tomar en cuenta de que a Cuba no se le permite comprar nada, ni medicamentos, ni todo lo que se necesita para los hospitales, para la atención de salud. No se le permite comerciar absolutamente nada, salvo las cosas básicas, por supuesto, de primera necesidad, que es alimentación. Ahora está bloqueándolo incluso con el tema eléctrico. Entonces, el peligro que representa es ese. Si la deja tranquila, si elimina el bloqueo, que ojo, en Naciones Unidas, en la Asamblea General, no en el Consejo de Seguridad, han votado, ya no tengo la cuenta, las veces, y más de 180 países, no estoy segura si son 183 o 189, fluctúa, que han votado a favor de terminar con el bloqueo de Estados Unidos. Pero claro, Estados Unidos hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere y a quien quiere. Sobre todo si se trata de América Latina, el que él considera su patio trasero. Ese es el peligro que representa Cuba, que si lo dejan tranquilo, que si eliminan el bloqueo,
Cuba florezca y no pueden permitir que un país que es, porque no podemos hablar de comunismo como tal, con el concepto como tal que todas las derechas mencionan. Es un país que ha decidido su forma de salir, su forma de política, y sin el bloqueo, Cuba sería otra. Piensen ustedes que a pesar del bloqueo, Cuba lo que más exporta al mundo son médicos de primerísima calidad. Tiene una salud impresionante, gratuita por lo demás. Eso es lo que exporta Cuba. Entonces, el peligro no es lo que Cuba le pueda hacer a Estados Unidos. El peligro es que otros países vean que sin tener estas democracias que vende Estados Unidos, florezca. Ese es el peligro. Por eso no pueden permitirlo y por eso el bloqueo por tantos años. Claudio. Así es. Cuba es un país, como tú dices, es anticapitalista y formalmente socialista, no comunista. En fin. Pero totalmente limitado por un bloqueo extremo de más de 60 años, donde al principio no se dejaba salir a los cubanos. Hoy día los cubanos pueden salir libremente. Si quisieran, pueden salir donde quieran. Bueno, tenemos otro video que tiene relación con lo que Estados Unidos quiere hacer en Latinoamérica. Y es hora de ir haciendo balance de lo que se suele llamar gestión, aunque aplicado a las políticas de Trump, la palabra resulte grotesca. Desde una base aérea declaró esto, abro comillas: recuerden que Venezuela nos quitó todos nuestros derechos energéticos, nos quitaron todo nuestro petróleo no hace tanto, lo queremos de vuelta, nos lo quitaron ilegalmente, lo queremos de vuelta. Hace meses aludía a que Nicolás Maduro era un gángster, un narco, un dictador, pero ahora ya ni siquiera se molesta en sostenerlo, ahora directamente dice que los venezolanos les robaron a Estados Unidos sus derechos energéticos, que les quitaron todo su petróleo, que lo robaron ilegalmente y que lo quieren de vuelta. Le falta ponerse la corona de emperador él mismo, como Napoleón en Notre Dame, porque entre otras muchas cosas, Trump significa el final de la era de la diplomacia, el cierre de aquellos alambicados montajes de la CIA sobre dictaduras comunistas o lo que se les ocurriera, montajes que permitieron la demolición. María Cecilia. Bueno, eso es el ejemplo de lo que son en esencia Estados Unidos, al igual que el origen de Estados Unidos, que es Inglaterra. Son piratas. Inglaterra fue potencia en algún momento gracias a la piratería. Y Estados Unidos es exactamente lo mismo. Ahora, este presidente, si bien los otros guardaban la compostura y la diplomacia y no hablaban de quedarse con algo que no les pertenecía, bueno, este presidente le da exactamente lo mismo. Nos robaron nuestro petróleo. ¿Cómo puede ser tu petróleo si está en un país absolutamente diferente del tuyo? Y no tienen empacho en decirlo. Y no se les cae la cara, ni mucho menos. Es más, una vez que se quedaron con el petróleo, y ojo, no solo el petróleo, todas las otras riquezas que hay en Venezuela, que no son pocas, le ofrecieron ese petróleo robado de Venezuela a China, pero China se negó. Y se lo ofrecieron a Rusia también, y Rusia también se negó. Y ahora Estados Unidos tiene una cantidad enorme de petróleo que no puede vender, porque no todos los países tienen las refinerías necesarias para este petróleo, que es un petróleo más pesado del que se produce en Medio Oriente. Las refinerías de Estados Unidos están hechas para ese petróleo, pero en otras partes no. Entonces, no cualquier país puede comprar ese petróleo porque tiene que tener refinerías especiales porque es un petróleo más pesado.
Y ahora tiene mucho petróleo, pero no tiene a quién vendérselo. Es una ironía, pero bueno, es lo que él quiere hacer. Quiere quedarse, y lo está haciendo, y lo está consiguiendo con toda la intervención que hay por parte de Israel y de Estados Unidos en las elecciones de los presidentes en los países de América Latina y Sudamérica y eso. Miremos lo que está pasando en Perú, lo que está pasando en Bolivia, para dónde va el tema en Colombia, los audios de este narcopresidente indultado por Donald Trump, en el que habla y dice, vamos por Colombia, México y Brasil, y están haciendo campañas con bots para poder sacarlos del poder, porque incomodan lo que Estados Unidos quiere manejar y manipular toda la riqueza que hay en América Latina. Recordemos que África se está sublevando, los han echado de muchas partes, entonces necesita recursos. Y necesita recursos gratis porque no tiene con qué pagar, porque Estados Unidos está quebrado. Claudio. Así es. Y ese afán de ser emperador del mundo es porque el capital financiero mundial está detrás de ellos, está detrás de Israel y de Estados Unidos, como una forma de que se apoderen del mundo el anticristo, la dictadura mundial que se está produciendo. Porque esto, si lo hubiéramos visto hace 20 años atrás, nos hubiéramos horrorizado. Ahora es natural. Amenazó a Groenlandia, amenazó el Canal de Panamá, amenazó todo el mundo. Ya se quedó, ya tomó el control de Venezuela. Y así puede tomar el control de Cuba y otros países de Latinoamérica. Primero, lo está tomando el control por medio de los gobiernos de derecha, muchos de los cuales han salido electos supuestamente democráticamente, pero en elecciones de dudosa, como por ejemplo la de Noboa en Ecuador, y otras muchas que parecen medias fraudulentas. Entonces, se están apoderando de esa forma de toda Latinoamérica y se está así parapetando para prepararse para la Tercera Guerra Mundial. Esa es la realidad. Todas las cosas que estamos diciendo van en esa dirección. Bueno, seguiremos comentando porque viene una segunda parte donde vamos a comentar también parte de eso. Pero antes vamos a ir con el eterno protagonista de nuestro programa, el sionismo. Bueno, esta imagen que vemos allí, vemos a un niño que fue asesinado. No recuerdo el nombre, la verdad, no lo tengo a mano. Pero detrás de él se ve la imagen de unas latas de comida. Estas no son latas de comida, son explosivos dejados allí por el ejército de Israel. Y al igual que eso, han dejado pequeñas pelotas de fútbol, que son juguetes. ¿Para qué? Para atraer a los niños palestinos y hacerlos explotar. Ahora, la imagen que el gobierno del ente sionista quiere vender es que ellas son las víctimas.
Pero ¿cómo? ¿O en la cabeza de quién se puede comprender dejar explosivos con formas de latas de comida a una población que se está muriendo de hambre? Y pelotas de fútbol para que los niños se acerquen a jugar, porque ya no tienen nada, porque les han destruido todo, para que cuando las toquen exploten en 1000 pedazos. Creo que no hay una palabra que pueda describir tal violencia, tal podredumbre y tal falta de alma en un ser. No existe una palabra que pueda catalogar lo que eso es, porque eso no es un accidente. Y no estamos contando además todos los explosivos que han caído y que no han explotado y que están entre medio de los escombros. Esto es a propósito, y son latas de comida y son pelotas para llamar a los niños y para destruir y hacer explotar a los niños. Si eso se considera dentro de la mentalidad del ente sionista natural, si es que se puede llamar así, no sé cómo catalogar a esa sociedad. No lo sé. Yo no lo sé. Creo que la única forma de extirpar esa violencia innata que traen y que es inculcada desde que son pequeños en los colegios, ese odio brutal en contra de todos los demás, es hacer desaparecer esa sociedad. No hay de otra. Claudio. Bueno, para entender un poquito de dónde viene esta sociedad, vamos a ir por un video y lo vamos a comentar. David, ¿no? Pero ni la Torá en hebreo, ni en el Antiguo Testamento en español, que es lo mismo, vas a conseguir ningún tipo de versículo sobre David y una supuesta estrella. Ahora, una estrella que sí se menciona, la estrella de Renfán. Hechos 7:43 dice: antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloch y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré, pues, más allá de Babilonia. Ahora, yo empecé a indagar sobre este hexagrama supuestamente judío, ¿no? Y conseguí un match. Esta que ven en pantalla es la antigua ciudad de Baalbek, la cual fue un asentamiento fenicio en el que se adoraba a Baal, el cual ustedes yo creo que ya saben quién es. Lo que no sé si ustedes sepan es que los judíos, en sus tiempos de paganismo, suelen adorar a Baal, un demonio, como su dios. De hecho, por eso el nombre de la ciudad, Baalbek. Lo curioso es que me puse a buscar imágenes de las ruinas de la ciudad de Baalbek y miren lo que conseguí. Díganme ustedes si este símbolo de acá, este hexagrama, te parece algo familiar, porque a mí me parece que es exactamente el mismo símbolo que está en la bandera del Estado de Israel, que existe en primer lugar gracias a los Rothschild, por cierto. Siendo una nación supuestamente para los judíos, no utilizó la menorá como símbolo de su bandera. La menorá ha sido el símbolo de la comunidad judía por excelencia desde incluso antes de los tiempos de Jesús. La menorá es este candelabro que tiene 7 brazos y cada uno de estos brazos representa un atributo divino. Pero no, ellos no escogieron eso. Bueno, ahí tenemos un video que nos
nos muestra de dónde vendría el signo, este hexagrama que origina la estrella, que ellos llaman la estrella de David, pero la estrella de David no aparece en ningún versículo ni en ninguna parte del Antiguo Testamento, que es el Tanaj judío. Entonces, ahí podemos en el video encontrar el origen del símbolo de estos supuestos judíos que no son hebreos, sino que son házaros. Los sionistas son házaros. Y entonces, con un propósito muy distante de lo que es el judaísmo, los házaros optaron por el judaísmo como religión, como una opción de tipo conveniencia geopolítica, y no por el cristianismo. Ellos voluntariamente escogieron eso. Pero el propósito de este Israel fraudulentamente creado hace 78 años, materializado la creación de hace 78 años, pero que en realidad hace más de 100 años que estaba ideológicamente siendo pensado por los dueños del dinero, con un propósito que es finalmente el control del mundo, la dictadura mundial a través de este país. Lo estamos viendo hoy día, como están buscando materializar la dictadura mundial a través de este país, con el apoyo del brazo armado del capital financiero que es Estados Unidos. Eso es lo que están haciendo. Y eso es lo que quieren hacer. Y este Estado fraudulento de Israel, que representan los mismos que eran los fariseos de hace 2000 años, que no reconoció a Jesús como Mesías, hoy día esperan su Mesías, que será, sin lugar a dudas, el anticristo. Por eso que ellos, el propósito de ellos, principal de todos, es destruir el cristianismo. Y se han valido de los estúpidos evangélicos que datan de hace 6 siglos, del año 1500 aproximadamente. Calvino Lutero creó esta doctrina también con un propósito anticrístico. Se dice cristianos, pero desvirtúan el verdadero, la esencia del cristianismo, ellos. Y de hecho han logrado captar solamente a los más ingenuos, digamos, y los más ignorantes han sido engañados y son llevados a sus filas. Los evangélicos han servido para hacer crecer el sionismo, y es una contradicción vital. Ningún cristiano, o ninguno que se diga cristiano, puede estar con el sionismo, porque es una contradicción. De hecho, ellos descartan y desechan el evangelio. Entonces, ¿cómo puedes apoyar como cristiano a un sionista que descarta de plano el evangelio? Descarta la divinidad de Jesús. Descarta cualquier cosa que relativa a Jesús. Incluso han llegado a decir que el evangelio es antisemita, en circunstancias que ellos no son semitas. Bueno, eso es aproximadamente lo que podemos ver ahí. Habla de Baal, un dios que era un demonio, y Moloch, que es otro demonio del Antiguo Testamento, al cual se le hacían sacrificios de niños. Y hoy día estamos viendo muchos sacrificios de niños también en la isla de Epstein, ¿cómo le dicen? La raza Epstein, que son los poderosos, que son proclives a comer carne humana y a comer niños. Las más altas jerarquías de la masonería, el grado 30 al 33, una de las cosas que tienen que hacer es comer fetos abortados y comer niños.
pisar hostias consagradas y además el famoso adrenocromo, que es pescar niños pequeños, asustarlos al punto máximo para, antes de morir, para que segreguen la adrenalina y esa adrenalina en la sangre, ellos se la beben y con eso están buscando la fuente de la juventud. Esos seres que no podemos llamar que son humanos, porque son infrahumanos y son bestias realmente, porque lo que hacen con los niños no tiene nombre. No puede haber algo más horroroso que eso. María Cecilia, ¿quieres agregar algo? No, lamentablemente, una de las cosas que se ha dicho, bueno, y se habla del tema Epstein, que es solo la punta del iceberg, que eso es solo una parte. Hay videos donde muestran, por ejemplo, en Estados Unidos y Europa, la cantidad de pedófilos que hay, y es impresionante. Ahora, la gran mayoría de esta gente son gente que tiene plata, por supuesto, y que viajan a lugares donde los niños son vendidos para esto, en hoteles de lujo. Entonces, el tema de la isla de Epstein es solo una pequeña parte, nada más. Hay que recordar que este hombre tenía también una hacienda enorme en México y se dice que tenía otros lugares en otras partes del mundo. Entonces, y recordar la cantidad de niños y adolescentes, hombres y mujeres, que desaparecen al año en todos los países. 100.000 al año. En todos los países. Más de 20.000. Por eso te digo. En Chile, la última vez que yo vi o supe de la cantidad de niños que desaparecían, me parece que fue el 2013, si no estoy mal, y eran 13.000 niños al año que desaparecían aquí en Chile. Y en todos los países desaparecen niños. ¿Qué pasa con ellos? ¿Dónde están? Bueno, ahí están. Hay un libro, no recuerdo ahora el nombre, de una periodista mexicana que estudió el tema de la desaparición de los niños y dónde iban a parar, y esta trata de niños para el tema de la pedofilia, ¿no? Qué brutal. Hay una película que hizo Mel Gibson respecto de ese libro. No me acuerdo, algo de las almas era. No recuerdo en este momento. Pero hay información real. Lo que pasa es que nadie hace nada porque los grandes poderes económicos están metidos en estos. Y ellos no quieren que nada aparezca y nada aparece. Porque bajo su tutela están todos los medios de comunicación, las grandes empresas de comunicación. Entonces no sale nada de eso. Los niños desaparecen y ya, desaparecen y punto, y ahí se queda. Y no hay más investigación. Y eso pasa en todas partes, no solamente en Estados Unidos, en todas partes pasa. Claudio. Son las élites norteamericanas y las élites europeas que tienen el mismo vicio nefasto y terrible, realmente terrible. Bueno, vamos a cambiar un poco de tema ahora. La guerra en Medio Oriente entre Estados Unidos e Israel, por un lado, e Irán por otro, no va a terminar. Está claro que no va a terminar. La tienen contenida por razones de especulación financiera, para que el petróleo se mantenga y no se vaya a las nubes, sobre todo considerando que tanto Israel tiene elecciones en octubre y Estados Unidos tiene elecciones en noviembre. Así que están jugando a eso. Pero la guerra va a continuar. Está claro por todo lo que hemos recabado que la guerra es imposible que pare. Vamos a mostrar un pequeño video respecto al tema.
Israel están perdiendo la guerra como nadie había pensado que iban a perder esta guerra. Y ahora se están llevando una humillada terrible. Entonces, ¿qué podría pasar en estos próximos meses, ¿no? Estados Unidos ya tuvo que retirar 2 portaaviones de la región. Las incursiones que han tratado de hacer han sido un fracaso. ¿Y ahora qué alternativas le quedan a Estados Unidos? Un ataque por tierra. Es lo único probablemente en lo que sí estoy muy de acuerdo con el doctor Yang, que si Estados Unidos intenta hacer un ataque por tierra, van a tener que hacer reclutamiento de tropas. Y hacer reclutamiento de tropas implica una serie de cosas. Primero, una que ya hicieron, que es que aumentaron la edad permitida para que una persona sea militar de 35 a 42 años de edad. Esto ya es como una medida preventiva para ampliar la cantidad de gente que puede entrar al ejército estadounidense. Y la segunda cosa que es preocupante es que probablemente harían drafts. Drafts son los sorteos para participar del ejército de Estados Unidos. Pero para como es Estados Unidos, de la población adicta al fentanilo, con problemas de diabetes, de obesidad, de adicción, de depresión, de ansiedad, y de repente haces un sorteo donde los obligas a ir a la guerra, huele a guerra civil. Entonces las 2 alternativas que nos quedan ahorita es Guerra Civil 2, en donde realmente hay un cambio de régimen en Estados Unidos, o la otra alternativa es la de Guerra Mundial 3. Esta semana un diplomata en las Naciones Unidas renunció y antes de renunciar soltó de manera ilegal unos documentos que salieron de las Naciones Unidas donde se estaban preparando para potencialmente un ataque nuclear en contra de Irán. Recordando que las Naciones Unidas son una entidad que el presupuesto prácticamente lo da todo Estados Unidos, entonces es una entidad que nunca ha sido imparcial, sino que siempre ha defendido los intereses del imperio yanqui. Entonces el hecho de que internamente ya se estén rolando estos documentos, pues no necesariamente quiere decir que el ataque con una arma inminente, pero lo están considerando, ¿eh? O sea, realmente lo están considerando. Bueno, ahí teníamos uno, y si les parece vamos de inmediato con otro para que este es un panorama general y este otro es un poquito más actual en el sentido de mostrando las escaramuzas que estamos viendo en estos días. Trump tuvo miedo. Destructores de la Marina de Estados Unidos intentaron cruzar el estrecho de Hormuz sin autorización de Irán y regresaron temblando. Así como lo escuchas, esta tarde la tensión se disparó cuando varios buques estadounidenses avanzaron sin coordinarse hacia una de las rutas más explosivas del planeta. Pero eso no es todo, porque en cuestión de minutos las fuerzas iraníes detectaron el movimiento y alertaron de inmediato a su delegación en Pakistán, generando una cadena de advertencias urgentes que encendieron las alarmas globales. Y en ese momento clave, Abbas Araghchi envió un mensaje directo al Comando Central de Estados Unidos, a través de un mediador, dejando claro que si los destructores continuaban avanzando, serían considerados objetivo en menos de 30 minutos, lo que habría provocado un repliegue inmediato para evitar una confrontación directa, que pudo desatar un conflicto de escala mundial. Estuvimos a minutos de una guerra total. María Cecilia. Bueno, lamentablemente Estados Unidos por 4ª vez ataca a Irán mientras están en las conversaciones posteriores a este acuerdo que quedaron de 60 días de no agresión para llevar adelante conversaciones para un cierre, digamos, de este conflicto iniciado por Estados Unidos e Israel. No es nuevo, sabemos que por más que es Estados Unidos el que ha pedido una y otra vez las conversaciones, porque no puede seguir con esto, porque ya no tiene la cantidad de armas que necesita, porque lo que en algún momento pensó y que probablemente todavía siga pensando que es una invasión por tierra a Irán, necesita más de 1 millón de militares, que no tiene. Y el mover esa cantidad de tropas a Irán es brutal y además, considerando el territorio, sería una masacre. Ya intentaron rescatar, que en realidad no era un rescate, sino que querían apropiarse del uranio que tiene Irán, y fueron destruidos completamente. Las imágenes que hay,
que ha proporcionado Irán es brutal. Y esto solamente con misiles y drones. Entonces, Estados Unidos no puede permitirse, Donald Trump no puede permitirse decir abiertamente que perdió esta guerra. Pero el acuerdo que firmaron, este acuerdo de entendimiento, que es un primer paso de 14 puntos, si uno lee todos los puntos, Estados Unidos está cediendo en todo, prácticamente. Entonces, si bien él no lo dice y no lo quiere reconocer, pero acaba de firmar algo que efectivamente es una derrota. Y el hecho de que Irán todavía siga manejando el estrecho de Hormuz. Lamentablemente, con el presidente que hay hoy en Estados Unidos, no se puede a ciencia cierta decir esto se acabó, firmaron esto, ya está listo. No, porque dependiendo con el ánimo que se levante, la verdad, es lo que decide hacer o no, independiente de lo que haya prometido, porque además todo el derecho internacional, las palabras dadas con este hombre no existen. Es lo que él quiere, cuando quiere, cómo lo quiere, y lo decide y ya. Entonces es difícil llegar a un entendimiento. Irán sigue teniendo en su poder un arma brutal que es el estrecho de Hormuz. Y está bajo su control, por lo menos hasta ahora. Entonces, no hay forma de que Estados Unidos pueda ganar. Y lo otro que sigue pasando, a pesar de todo lo que han bombardeado las bases militares de Estados Unidos en los países árabes, ellos siguen prestando su espacio aéreo y siguen prestando su territorio para atacar Irán. Entonces Irán los sigue atacando. Entonces es una escalada tras otra, tras otra, tras otra, y con una de las partes que no respeta la palabra dada, no respeta los acuerdos, no respeta absolutamente nada. Entonces está muy lejos de acabar todo esto. Lamentablemente, tal como se veía en los videos, está en la mesa la posibilidad de utilizar un arma nuclear. Y eso, ya estaríamos hablando de un conflicto a mayores con mucho más participantes, porque detrás de Irán, al igual que detrás de Ucrania está Estados Unidos, la OTAN, Europa, bueno, detrás de Irán está China y Rusia. Es complicado, Claudio. Efectivamente, no existe una forma de que Estados Unidos le gane una guerra convencional a Irán. No existe. No puede, no tiene ninguna posibilidad de hacerlo. No tiene la capacidad de hacerlo. Además, Irán ha dicho que el estrecho de Hormuz nunca va a volver al estado que estaba antes. O sea, nosotros lo vamos a controlar, han dicho. Punto. Se acabó. No hay más. Sí. Entonces, eso es lo que tenemos que tener claro. Por eso que Estados Unidos, de acuerdo a lo que vimos en el video, y me parece razonable dentro de su lógica belicista, las amenazas que ha hecho Donald Trump de hacer desaparecer una civilización no son por nada. Lo están considerando, porque es la única forma que Estados Unidos puede hacerle daño a Irán. No tienen otra. Pero ese es un juego tremendamente peligroso. No sabemos a dónde nos va a llevar. Como decía María Cecilia, Irán no está solo. Y nada menos que Rusia y China. Rusia, la primera potencia nuclear del mundo. China, la primera potencia tecnológica del mundo.
Además está Corea del Norte, que no es nada despreciable. Sí. Y probablemente Pakistán también esté. Entonces, hay varios países que están al lado de Irán. No es fácil. Rusia, vecina de Irán, no va a dejar que aplasten a Irán. China, por la importancia que tiene en la entrega energética, China no va a dejar que aplasten a Irán. Entonces, tenemos guerra asegurada, mis queridos auditores. Esto no va a terminar. Eso del memorándum de entendimiento es un circo para mantener las cosas ahí. Esto no terminará. No, recordemos, queridos telespectadores, que hay una profecía que la hemos comentado muchas veces. El apóstol Pablo hablaba de, en la primera de Tesalonicenses, no me acuerdo el capítulo, cuando hablen de paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Esa destrucción repentina podríamos analogarlo a una bomba nuclear, mis queridos telespectadores. O sea, estamos aventurando, pero estamos basando en una profecía. Entonces, lo que viene para adelante no lo sabemos, pero sí tenemos la certeza que la guerra no terminará. Al menos por ahora no va a terminar, no se ve por dónde. Bueno, vamos a cambiar de tema ahora a un tema de tipo espiritual. María Cecilia, por favor. Bien. Del cielo a la tierra. Adoniesis, sobre la película Disclosure Day, de Steven Spielberg. Esta, vuestra obra cinematográfica, encierra en sí la esencia de una verdad que desde hace milenios acompaña vuestra historia y que aún hoy os cuesta aceptar. Lo que nos provoca compasión y pena hacia vosotros puede comprenderse a través de este sencillo ejemplo. Imaginad que viajáis por el universo y visitáis un planeta llamado Exodus. Una civilización todavía en estado salvaje, muy evolucionada tecnológicamente, pero poco evolucionada ética y espiritualmente. Vosotros deseáis ayudarlos, llevarles vuestros valores, el mensaje de Cristo, las enseñanzas de los maestros espirituales, vuestra tecnología y la conciencia de formar parte de la gran fraternidad cósmica. Descendéis al planeta llevando con vosotros a vuestros animales domésticos, seres llenos de amor, dotados de un espíritu individual, pero que siguen siendo animales domésticos. Cuando contactáis a los responsables y a los ciudadanos de Exodus, ellos os filman y os fotografían. Pero cuando difunden esas imágenes en sus teatros, en sus cines y en sus televisiones, muestran solamente a las criaturas que os acompañan, animales graciosos, simpáticos y hermosísimos, pero no os muestran ni hablan de vosotros. ¿Qué sentiríais? ¿Rabia? ¿Irritación? ¿Orgullo herido? Obviamente diríais, pero ¿según qué criterio actúan estos hombres y mujeres de Exodus? Son verdaderamente estúpidos. Han mostrado a nuestros hermosos animales domésticos y han ignorado y ocultado nuestra presencia. ¿Qué sentido tiene? ¿Por qué razón? La respuesta es simple. En vuestro ánimo habitan sentimientos de celos, ignorancia y arrogancia. Teméis que nuestra belleza, nuestro fascinio, nuestra armonía y nuestra excelsa luz espiritual puedan conquistar el corazón de los hombres e iluminar las mentes más materialistas, más egoístas, más ávidas de poder y de dominio del mundo. Por eso, en la película se muestra a nuestros hermanos grises, que, por extraordinarios que sean, para nosotros son comparables a vuestras criaturas domésticas.
Nosotros somos la más alta expresión de belleza del universo. Cuando Ezequiel, junto al río Quebar, nos vio personalmente, se postró con el rostro en tierra, sobrecogido por la visión. La luz, la emoción y la devoción que experimentó fueron tan grandes que lo hicieron postrarse en el suelo antes incluso de habernos oído hablar. Lo mismo le sucedió a Abraham, junto a su siervo, cuando nos encontró en el encinar de Mamre. Se arrodilló y no tuvo la fuerza de sostener nuestra mirada por la inmensa luz y alegría que inundaron su espíritu. Esto es lo que somos, y esto es lo que somos capaces de hacer. Despertar las conciencias, iluminar los espíritus e indicar el camino hacia las maravillas del cosmos y la conciencia de la eternidad. Sin embargo, vosotros, gran parte de la humanidad de la Tierra, no anheláis la verdadera alegría del espíritu. No deseáis mejorar vuestro mundo. Preferís permanecer prisioneros de vuestros miedos, de vuestras ilusiones perversas y de vuestros instintos más bajos. ¿Queréis seguir siendo tal como sois, ignorantes, estúpidos y animales salvajes? Si deseáis comprender la profundidad de nuestro mensaje, os invitamos a ver y escuchar el último video del investigador y operador Pier Giorgio Caria, amigo del escribiente. Paz, Adoniesis, Planeta Tierra, 19 de junio del 2026, por Giorgio Bongiovanni. Claudio. Bueno, el mensaje de Adoniesis hacía una analogía y ponía un supuesto planeta, nos ponía a nosotros como los extraterrestres y un supuesto planeta Éxodo que tiene las características del nuestro. Y entonces decía lo que nosotros haríamos y veía la respuesta de el planeta que mostraba solamente los animales. Bueno, hacen una analogía comparando lo que nosotros hacemos. O sea, nosotros mostramos el fenómeno, mostramos las naves, mostramos los seres para que nos den miedo, pero no tenemos idea del mensaje. No mostramos el mensaje. Y como la gente no tiene la capacidad reflexiva mínima en nuestro país, porque la ha perdido, porque se la han robado a través del control mental, entonces la gente ni siquiera se pregunta y tienen miedo. ¿Por qué? Si hay que hacer un raciocinio simple. Si ellos están acá y nosotros no somos capaces de ir para allá, significa que tienen más tecnología que nosotros. Así de simple, sin saber nada, sin creer nada. Bastaría ese raciocinio simple para darnos cuenta que tienen más tecnología que nosotros. Si quisieran hacernos daño, nos podrían hacer daño muy fácilmente. Pero escuchamos estupideces como que están preparando una invasión extraterrestre. ¿Cómo es posible que unos seres que han demostrado con creces que tienen más tecnología que nosotros van a preparar una invasión extraterrestre? Es absurdo. Nos pasan por encima y punto. No tienen nada que preparar. Entonces la estupidez abunda en nuestro mundo respecto al tema extraterrestre. Lo manipulan de tal manera que quieren que sigamos teniéndoles miedo. Por eso que el tema es un tema delicado, que nos manipula el poder, porque el poder le tiene miedo a los extraterrestres. La gente común y corriente no tendría que tenerle miedo, porque ellos no le harán nada a la gente común y corriente. Ellos son los únicos capaces de derribar el poder maligno que está gobernando nuestro mundo y nos tiene cada día más aplastados. Y nos estamos acostumbrando a estar aplastados. Y eso no puede ser. Tenemos la posibilidad de ver más allá. Existe más allá de nosotros. La luz está a nuestro alcance. Tenemos que quererla, añorarla y buscarla. Solamente así
podemos salir de la oscuridad de este río anticrístico que nos devora, el mundo del dinero, el mundo de la corrupción, el mundo de la perversión extrema. Ese es el mundo que vivimos y queremos mantenernos ahí. ¿Por qué no hacemos algo? Cualquier cosa es mejor que este mundo. Este mundo es horrible, es insoportable. Ellos son la gran esperanza que tenemos. Y nosotros, a través del poder que nos gobierna, lo rechazamos con nuestra actitud. María Cecilia, ¿quieres agregar algo antes de despedirnos? No, lamentablemente, esta sociedad no tiene futuro. Hemos sido capaces de mirar un genocidio en vivo y en directo. Lo seguimos viendo ahora en el Líbano. Y los presidentes y los jefes de Estado, que supuestamente son los que mandan, miran hacia otro lado. Los grandes medios de comunicación no hablan de eso. De hecho, ya no hay imágenes siquiera. Está todo bloqueado. Salvo la gente común y corriente que se ha levantado en contra de esto. Quienes pueden hacer algo, miran para otro lado y no les importa. Entonces, una sociedad que es capaz de aceptar algo tan aberrante y brutal como eso, no tiene futuro. Así de simple, no tiene futuro. Sí. Claudio. Con la actitud que tenemos, evidentemente que estamos condenados al abismo, sin lugar a dudas. Bueno, por eso es que ellos nos muestran la luz de la esperanza y nosotros no la vemos. Nos encandilamos con esa luz y no la vemos. Bueno, queridos telespectadores, les damos las gracias por acompañarnos y los esperamos la próxima semana a esta misma hora en su programa Verdadera Justicia, aquí desde GB Latam TV. Muchas gracias y muy buen día.